Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en este día que es miércoles 18 de agosto del año 2021. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México, este programa de 4B TV Diálogos. Muchísimas gracias, bienvenidos sean cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos tiempo de Baja California. Y no se pierda este programa porque la verdad, ya sabe usted, los miércoles son temas feministas con nuestra queridísima amiga y también maestra en ciencias, Mari Carmen Rioseco. El tema de día de hoy, amigos y amigas, no se lo pierdan, la alerta de violencia de género en Baja California. ¿Cómo funciona? Es una pregunta muy interesante de la que nos van a ayudar a dar respuesta también, aparte de Mari Carmen, pues la doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, acá en Tijuana, Marlene Solís Pérez. Ella también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociales del COLEF. La investigación que ha realizado trata sobre la desigualdad de género, las identidades laborales y de género, así como los procesos fronterizos y el cambio social. En 2015 y 2020 participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como CONAVIP, para la revisión de la primera y la segunda alerta de género para Baja California. También ha participado en distintos foros y seminarios relacionados con la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable, muchísimas gracias. Y también está con nosotros, fíjese usted, Mari Carmen Rioseco, quien es activista social, trabajadora en la gestión y defensa de los derechos de las mujeres acá en Baja California y en el país, consejera, trabajadora también y consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres Feministas y colaboradora de los Cuatro Vientos en temas feministas. También cuenta con una trayectoria de 32 años de trabajo en las áreas y competencias para capacitación de género y fortalecimiento institucional. Muchísimas gracias a las dos. Bienvenidas. Me gustaría escuchar primero su bienvenida también. Marlene, por favor. Buenos días, Marlene. ¿Sí nos escucha, Marlene? Bueno, Mari Carmen, adelante, por favor, si fueras tan amable. Buenos días. Sí, buenos días, por favor, Mari Carmen, adelante. Estimado público que nos acompaña, estamos muy emocionadas por exponer este tema en muchas ocasiones, pero tenemos hoy la oportunidad de contar con la presencia de Marlene Solís, que durante las dos solicitudes de alerta ha formado parte del equipo de trabajo para elaborar la investigación y los análisis. Entonces, es un tema que se habla mucho, se dice alerta de género. Lo que hemos preparado en esta ocasión, iniciaría yo con un poquito de definiciones, conceptos así para ir viendo, y inmediatamente después, si están participando, se pueden hacer preguntas, por supuesto que Luis nos las compartiría, y pasaríamos ya a lo que es actualmente la situación de la alerta de violencia de género de las mujeres que está en Baja California, en los 5 municipios. Ok, entonces si me das compartir pantalla. Está abierto para que tú ya empieces, arranca. Ahí vamos ya. Sí, creo que el clima afectó a todas las computadoras el día de hoy, mi estimada Mari Carmen. Sí, todos tenemos ahora problemas con la conectividad. Definitivamente ahora con este climita tan raro que nos está pegando en toda la costa de Baja California, pues efectivamente está afectando también el tema de la transmisión por internet. Adelante, Mari Carmen. Bueno, el tema de hoy es alerta de violencia. Y la definición que hemos estado, que es lo que es la, digamos que la oficial, la institucional,
¿qué es una alerta de violencia de género para las mujeres? Son acciones gubernamentales de emergencia, por una situación de emergencia que enfrentan las mujeres y las niñas en una comunidad, en un municipio, en un estado, y se aplican para enfrentar y erradicar esa violencia, especialmente la violencia feminicida y todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los impedimentos para el ejercicio libre de las mujeres en sus derechos humanos y a una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres se pueden ejercer entre las mismas personas de una comunidad, de hombres a mujeres, y esto es una de las situaciones, referencias principales. Ahora, no hay que olvidar que la alerta de violencia de género, al igual que el agravio comparado, son dos cuando se aprueba esa misma ley a nivel estatal, está también en nuestra ley estatal esta situación. O sea, es una herramienta que podemos utilizar la sociedad civil, las mujeres, México, la Secretaría de Gobernación, y se prepara un estudio, se prepara un equipo, se atenta y se hacen las recomendaciones hasta llegar a la situación de presentarla y se declare alerta de violencia de género o no. Nosotros en Baja California en 2015 tuvimos una situación, no se declaró la alerta de violencia de género y siguieron aumentando los asesinatos hacia mujeres, la violencia, la falta de oportunidades y la justicia sin perspectiva de género. Esto tiene que ver, todo esto siempre hay que reconsiderar el marco normativo. Para elaborar la alerta de violencia de género, en general, es una vida libre de violencia, está relacionado con dos importantes convenciones o acuerdos internacionales. Convenciones internacionales que es Belém do Pará y CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en consecuencia como tratado internacional está dentro de la Constitución. Desde 2011 que se declara los derechos humanos como derechos constitucionales, se encuentran en el apartado 33, creo, no estoy segura, todos estos acuerdos internacionales. Entonces tiene una vinculación de tipo constitucional, el que se cuide, se atienda las situaciones de violencia de las mujeres y niñas en diferentes comunidades y estados. ONU principalmente tiene también sus recomendaciones y estas son pues no son las más importantes, pero me gustó como lo presentó Minerva Nájera de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y se lo la ley de acceso a una vida libre de violencia. Garantizar la igualdad de género tiene que ver también con disminuir todas las discriminaciones y violencias. Por lo tanto, los gobiernos se comprometieron para continuar combatiendo todas las formas de discriminación contra la mujer a través de campañas, a través de elaborar mecanismos legislativos, normativos, protocolos, etcétera, y buscar la erradicación del estereotipo de género que repercute en las mujeres en una forma negativa porque nos adapta o naturaliza la discriminación, naturaliza la violencia, naturaliza sobre todo la violencia simbólica y naturaliza los roles de cuidado, en donde las mujeres no tenemos ningún acceso cuando están en el rol de cuidado o ningún acceso a una remuneración. Y esto crea una discriminación sobre todo en la parte de el empoderamiento que no tienen las mujeres y en su pobreza por la falta de un recurso económico cuando están en esta discriminación están concentradas en los cuidados, en las tareas domésticas y en el empleo informal, el que no tiene ningún tipo de prestaciones. Entonces, reducir la incidencia de la violencia contra las mujeres, como decía, tiene que ver con estas recomendaciones y abarca todo tipo de violencia.
Estos tipos de violencia se encuentran en la Ley de Acceso de las Mujeres de Baja California a una vida libre de violencia. La principal y la más terrible, que es la que conlleva en muchos municipios de estados a solicitar alerta de violencia de género, es precisamente el feminicidio. Entonces, los gobiernos deben de garantizar el acceso a la justicia. O sea, que las mujeres tengan justicia, que son asesinadas, pero el 80-90% de los asesinos de mujeres no están en proceso o no han sido detenidos y aún están en investigación. Finalmente, no se llega a ese acceso para las familias y las víctimas indirectas, que son los niños y niñas que dejan, o papá, mamá, sus familias en general. Entonces, tienen que investigar, establecer un programa de apoyo a estas víctimas que quedan, las víctimas indirectas, y enjuiciar a los responsables. Es lo que se tiene que hacer en todos los países que tienen un sistema democrático y sobre todo a través del Poder Judicial. Y por eso se solicitan las alertas de violencia de género, porque esto no es como está en la letra ni en la Constitución. Entonces, finalmente, el Estado, México como Estado parte de Naciones Unidas, adopta estas medidas en la manera de que puede ir eliminando, y al adoptar las medidas crea mecanismos de justicia, crea protocolos que ya habíamos hablado antes, y amplía las leyes y sobre todo la atención. O sea, tiene que haber fiscalías, tiene que haber o ministerios públicos que tengan esta perspectiva de género y atiendan con ese sentido de justicia los casos donde están implicados la violencia y discriminación hacia las mujeres. Principalmente esto de la violencia tiene que ver con los asesinatos, o sea, y los ataques, sobre todo, que también se pudieron haber visto, que también los vivimos en este periodo electoral que se acaba de pasar. Bueno, entonces, con este marco normativo que señalé, el presidente de la República declaró 10, digamos que son 10 manifestaciones acerca en contra de la violencia hacia las mujeres, en donde se puede decir que están relacionados con estas recomendaciones de ONU, con nuestras leyes, y la cuestión es que realmente se garantice la seguridad de las mujeres. O sea, del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces tenemos que recordar que aunque haya voluntad de los gobiernos, empezando por el gobierno federal, el resultado no va a la par de la preocupación. Entonces la preocupación se tiene que manifestar en mejorar las leyes, en la actuación judicial de justicia y sobre todo en los presupuestos. Si no hay presupuestos para atender el tema de desigualdad, el tema de discriminaciones económicas, el tema de violencia con todas sus modalidades, entonces estamos hablando nada más, estamos hablando. O sea, no está, porque las cosas no se hacen solas. Se necesita voluntad, una voluntad y que parta de un marco normativo y el dinero. Si no hay dinero, no se puede pagar a las fiscalías, no se pueden pagar las investigaciones, no se puede apoyar a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la alerta principalmente? El objetivo de estas alertas de violencia de género es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia contra ellas, eliminar las desigualdades, o sea, la violencia, las desigualdades, y todo esto a través de una legislación que esté de acorde a los derechos de las mujeres y las niñas. Porque una política pública debe de estar en favor de estos derechos, no agravarlos. Entonces, esto tiene que ser considerado y está enunciado en nuestras leyes. O sea, no estamos inventando el agua hervida. Esto es parte de los procesos. La violencia de género se solicita. Primero nace de un contexto feminicida, de un contexto de mucho agravio hacia las mujeres, de un contexto en donde las mujeres estamos excluidas, estamos teniendo unos niveles de inseguridad y de violencia muy altos. Entonces, eso se inicia con la forma de erradicar estas violencias. ¿Y quién es? Es el gobierno el que tiene que tratar de velar por estos ejércitos de las mujeres.
Se solicita cuando existen estos agravios, cuando no hay una ley que se pueda, cuando hay, perdón, al revés, cuando hay algunas normas, leyes o acciones que están lesionando los derechos de las mujeres. Entonces, esto es lo que tiene parte, se tiene que estudiar y se tiene que comprobar y argumentar para hacer la solicitud de alerta de violencia de género. Estas alertas de violencia de género, para que se puedan instalar y se puedan solicitar, lo tienen que hacer organizaciones. No lo hace el gobernador, no lo hace el presidente municipal, no lo hacen las instituciones de justicia, ni la Cámara de Diputados, ni los congresos locales. Lo hacen instituciones civiles, puede ser una escuela, puede ser organizaciones dentro de una escuela, puede ser una AC, una organización civil, y aquí, como en Baja California, fue la Comisión de Derechos Humanos, la estatal. Entonces, eso fue el año pasado en febrero, y ahora en mayo es cuando se reporta el informe. El proceso, se envía todo lo que se estudia y todas las argumentaciones y pruebas, y se envía a CONAVI, allí en Gobernación. Se estudia, ellos dicen si procede o no procede, y la SEGOV es la que declara la activación. Entonces, ¿qué pasa cuando se declara? Se investigan las violaciones, que es lo que es. Y ahorita hay un recurso, hablábamos de presupuestos, hay un recurso de 1 millón o 2 millones, pero hay un recurso para que se investigue esta situación y para que se detenga. O sea, ¿cómo? Asegurando la rehabilitación de las víctimas, capacitando al Ministerio Público, la policía, o lo que se necesite, lo que salga de esta investigación, de la cual Marlene nos va a hablar un poco más, es lo que se tiene que hacer. Y para eso se da un recurso. Bueno, entonces, son 6. El proceso se inicia con las organizaciones que lo solicitan, las que ya señalamos. Una vez que llega la Secretaría de Gobernación, a través de CONAVI, se conforma una convocatoria en donde invitan a personas especialistas, sobre todo académicas, organizaciones sociales del país, a que participen. En este caso es como Marlene y otras académicas, así como institucionales, de instituciones públicas, ingresan a conformar este grupo de trabajo, que es un equipo que va a revisar todo lo que se tenga que revisar con respecto a relacionar los agravios con lo que está haciendo el gobierno. Y durante un mes se trabaja, son 30 días que trabajan extensamente. Quiero decir que este trabajo es honorífico, no se paga. Quizás nada más se pague a las que están por parte de las instituciones como Derechos Humanos, institutos de las mujeres, etcétera. Pero en sí, las personas que participan aquí, incluyendo las académicas, es un trabajo más que hacen de manera honoraria debido a su expertise. Una vez, en la parte 5, una vez que transcurren el periodo que se tiene que desarrollar, se entrega todo esto como a través de un informe. Es un informe de cumplimiento donde tuvo a todo este equipo de especialistas y de instituciones y de sociedad civil revisando y comparando y haciendo análisis locales y con las leyes en esta situación de recomendaciones para poder conformar este informe. El grupo de trabajo junto con la CONAVI analiza el informe y dictamina si las recomendaciones fueron cumplidas o no. Esta parte 6 tiene que ver con el seguimiento. Bueno, entonces la alerta de género de violencia contra las mujeres lo podemos concluir que es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad hacia una mujer o hacia una niña, que es serial. Esto se da completo. Entonces, se declara la alerta de violencia de género. Entonces dijimos, ya se admite la SEGOV, se conforma el grupo de trabajo, se hace la investigación, se dictamina y se dan las conclusiones, entonces se decide si hay una alerta o no. Por último, CONAVI, que es la encargada de esto, reportó que solo de las 19, de las 21, de 19 fue en marzo del 2000, el 8 de marzo, se hizo una revisión y se declaró, CONAVI declaró a través de Fabiola Lanís, que es la representante de la comisión, ella dijo
que solo el 10% de las medidas que se habían hecho de esas recomendaciones se estaban cumpliendo. Quiere decir que de todas las recomendaciones que se hicieron, que fueron un total de, digamos que fueron al 8 de marzo de este año, 425 recomendaciones para medidas de prevención, para la reparación del daño, para componer los temas de inseguridad que existe, la discriminación, todo esto que se señaló, se tienen que cumplir, solamente se han cumplido 43. Eso es lo que nos está diciendo, de que están 253 en proceso y en conclusión el 10% es lo que reportan los países de avance en estas recomendaciones. Entonces estamos viendo estados que tienen ya 2, 3 años con la alerta de violencia de género. Vamos a ver qué va a pasar en Baja California. Total, solo en 4 entidades han cumplido el establecimiento de unidades de análisis y contexto. Hay varias recomendaciones de las cuales espero que también Marlene nos diga las más importantes para Baja California. Y la implementación es que, o sea, el resultado es que está pendiente, que no está cumplida al 100%, eso es lo que podemos resumir. Y tenemos que Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco y Yucatán no cuente con alertas de género, pero tendríamos que ver las que sí cuentan en lo que está declarando CONAVIT. O sea, no están tampoco, a pesar de que se les está dando el recurso, no están cumpliendo al 100 ni al 50% aún sobre estas recomendaciones y sobre esta situación que se tiene que atender, que es algo que de los compromisos internacionales del mismo presidente y que está en nuestra Constitución. Actualmente seguimos con un incremento de feminicidios de 10 a 11 mujeres diarias en nuestro país. Y la violencia hacia las mujeres, pues, es parte de esa violación a los derechos humanos. La más terrible es el feminicidio, que se considera como la manifestación más extrema de violencia, abuso, crueldad de hombres hacia mujeres. Está visto y ya documentado que más del 80% de los feminicidios fueron efectuados, o mejor decir, que el asesino fue una pareja o expareja. Mira, hubo una relación ahí entre la mujer asesinada y el asesino. Entonces, esta parte es muy, pues, ¿cómo puedo decir? Es cruel, pero además es impactante que habiendo tantas mujeres asesinadas y estando relacionado con sus parejas y exparejas, no se cumpla y menos del 10% de los asesinatos, de los feminicidios, hayan sido aclarados, investigados o tengan un proceso en donde la persona esté en la cárcel. Entonces, vemos que todavía existe una brecha inmensa de injusticia para las mujeres en la parte de la crueldad, en la parte de la discriminación, en la parte de las modalidades de violencia, porque si en la parte de los feminicidios no hemos superado todavía la justicia, tanto para los niños y las niñas, las familias que quedan sin esas mujeres, mucho menos hemos llegado a concluir que hay una justicia real, efectiva, para esas mujeres que fueron asesinadas. Por eso también en México hay muchas desapariciones y está también relacionado con esto de las alertas de violencia de género, que sería la trata. En Mexicali, en una esquina, hay tiene como 6 años, este mural me llamó mucho la atención y que tiene que ver, veo el cabello morado de las jóvenes, que es el que se usan en los 8 de marzo, y creo que esto es una forma que tienen los jóvenes de denunciar y protestar contra estas violencias. En nuestro código está así: para que sea feminicidio tiene que cumplir estas 7, cualquiera de estas 7, no tiene que cumplir las 7, cualquiera de estas 7, que haya existido entre la víctima y el victimario
un parentesco que sabemos que siempre se da, fue su novio, fue su amigo cercano, hubo una consanguinidad, una afinidad, pues estuvo casada, tuvo hijos con él, etc. Que haya existido un activo en la relación de abuso, en la parte docente, laboral o cualquiera, que implica esa subordinación, como se da en el acoso y el hostigamiento sexual. Y también esta relación de subordinación está contemplado como un feminicidio cuando aparece una mujer asesinada en las condiciones que marca el Código Penal de Baja California. La víctima presente signos de violencia sexual, cualquier mujer que aparezca asesinada, localicen asesinada y tenga signos de violencia sexual, es feminicidio. Que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones. En Sinaloa se estaban dando los casos de mujeres que habían tenido una relación con algunos de los narcotraficantes y aparecían mutiladas de sus senos o de sus partes genitales. Esto también es un feminicidio. ¿Existen antecedentes o amenazas de lesiones? Siempre hay alguna amenaza por lo regular. Ahora lo estamos viendo con las periodistas que han sufrido atentados, pero que también han sido asesinadas en estos tiempos. Y la mayoría han tenido un tipo de amenazas en sus blogs o en sus muros, en las páginas en las cuales ellas acostumbran a contactarse virtualmente. El cuerpo de la víctima se ha expuesto arrojado en lugar público. Hemos visto cómo muchas mujeres en el Valle de Mexicali, en los canales, como fue también en Chihuahua, en la parte de las que llamamos las muertas de Juárez, cómo eran tiradas en estos lotes baldíos de basura, etcétera. Y la incomunicación. Cuando hay secuestro, se llevan a una mujer y la tienen incomunicada. Por el hecho de estar incomunicada, parece muerta, es un feminicidio. Finalmente, no olvidar de la violencia, aguas, o sea, hay que estar siempre conscientes de que es un ciclo que tiene fases, que empieza con una agresión, con una tensión, que puede ser por celos, que se reflejan en peleas, insultos, gritos, humillaciones. Después viene la violencia física, en el cuadro de la izquierda lo vemos más claramente. La violencia física, que puede ser también los gritos, empujones, patadas, abortos por las mismas golpes, o golpes con objetos, etcétera, ¿no? Incluso un atropellamiento. Y también es violencia que te quiten tu celular, o que se metan en tu celular, o esta parte de la propiedad privada. El agresor tiende por un tiempo, después se quita esta parte que le llaman la luna de miel, que es un arrepentimiento que puede ser sincero, sin embargo lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer y va a estar en este círculo así hasta que termina y se convierte nada más en tensión de agresión, y las mujeres viven una constante fase de agresión que puede terminar en un asesinato, lo que llamamos feminicidio. El feminicidio es una de las crueldades e impunidad de asesinos con impunidad que tenemos en todos los municipios, en todas las regiones del país. Es un homicidio, es un asesinato, hay que estar listos, atentos, rechazar cuando dicen que falleció una mujer o que muere una mujer apuñalada. No muere, son asesinatos, no hay que olvidar siempre que son asesinatos. Y pues aquí están las mismas situaciones que violencia sexual, las lesiones. Existe una relación de subordinación o de confianza, en ese sentido siempre se da el feminicidio, y lo que aquí está a nivel nacional, pero está relacionado con el Código Penal que nosotros tenemos. Entonces, este es el informe, finalmente, es la presentación del informe que se hizo ahora en mayo de 2021, y está relacionado con todo lo que ha pasado. Fue un estudio de mucho análisis, de mucha cooperación entre un equipo de expertas, como ya lo dije. Está ubicado para las Tecate, Tijuana, Rosarito, San Quintín, Mexicali, todos los municipios de Baja California. Y es un informe muy completo que pueden encontrar, lo pueden bajar de la página de
en mujeres. Y para terminar, pues esto es lo que contiene, ¿no? Es todo el marco normativo, son las propuestas del análisis, las conclusiones, y finalmente tiene que ver también con la bibliografía, todo lo que se usó, los anexos, la metodología, y inicia con un análisis de lo que son los derechos humanos. Entonces, hasta aquí yo cierro, dejo de compartir, y pues si hay alguna pregunta sobre esto, Luis, adelante, si no para... Mejor espero a que la doctora Marlene Solís haga también su exposición. Adelante, doctora, por favor, si fuera tan amable. Sí, buenos días de nuevo. Buenos días, buenos días. Ya, no sé, ya compartí, ¿se puede ver? Sí, estamos viendo ya Okay. La gente ya está viendo, así es. Bueno, me voy a pasar para acá, porque, bueno, creo que Mari Carmen ya nos dio un muy buen panorama. Así es, muy completo, claro. Muy completo de qué es la alerta. Entonces, yo solamente es un poco como actualizar, como decía Mari Carmen, ¿no? Y platicarles también de mi experiencia y algunos elementos más puntuales de lo que ha sido la alerta. En primer lugar, bueno, está este cronograma que les presento de lo que ha pasado en Baja California, esto de que en 2015 es la Red Iberoamericana de Pro Derechos Humanos, la organización que presenta la solicitud de alerta de género, y hay 15 recomendaciones de parte del grupo de trabajo, y a los 6 meses que el gobierno presenta un informe, y una vez analizados todos los indicadores, se decide que no hay elementos suficientes para declarar la alerta de género. Ese es en 2015. Pero bueno, en esa época quedaron varios pendientes de las recomendaciones. Hubo avances. Para mí, lo quiero decir, es un antecedente muy importante para lo que está sucediendo hoy en día, en muchos sentidos. Uno de ellos es que pone en la agenda del gobierno estatal el tema de género, ¿no? Y bueno, quedan pendientes muchas recomendaciones que se van quedando en el camino. Una de ellas que ha sido como bastante discutida es esta recomendación del Centro de Justicia para Mujeres, que debió entrar en funcionamiento desde hace varios años y todavía no se encuentra totalmente listo, ¿no? Que ya vemos avances en el último año. Entonces, en el 2018, en el Senado se toca el tema de Baja California y se hace como un llamado de atención, ¿no? Porque no se estaban cumpliendo las recomendaciones y porque las tendencias de violencia estaban reportándose ya muy altas, ¿no? Entonces, en 2020 es en esta ocasión la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presenta la solicitud de alerta de género. Y en 2020 se hace el grupo de trabajo, hacemos la investigación, presentamos el informe, y lo que se decide, bueno, se hacen las recomendaciones, pero el gobierno del estado no acepta las recomendaciones. Es como un procedimiento, porque estamos justamente en una coyuntura muy especial, que es la elección de un nuevo gobierno, ¿no? Estamos como en esta transición de poderes, entonces era imposible prácticamente que en 6 meses pudiera tener resultados realmente importantes. Entonces, como ocurre esta situación, la CONAVIM declara la alerta de violencia de género en junio de este año, y esa declaratoria contiene 10 medidas de prevención, 11 de seguridad, 3 de justicia y 5 de reparación del daño. Entonces, estos son algunos datos. También Mari Carmen ya nos dio unos más a nivel nacional de lo que está pasando en México. En México en general hay una tendencia muy alta de particular Baja California. En el tema de feminicidios, bueno, aquí están los datos. En el 2015 había 10 carpetas de investigación sobre feminicidio contra 29 en 2020. Ahora, quiero también señalar que
en el 2015 sí hubo cierto avance en la aplicación de protocolos. Entonces, en estos números, de alguna manera, dan cuenta de que se están reportando los feminicidios, cosa que a lo mejor no se hacía tanto en 2015. Pero también hay indicios de que la violencia efectivamente ha estado creciendo, ¿no? Entonces, un dato muy, muy importante es el lugar que ocupan varios de nuestros municipios, Tijuana, Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito, dentro de los 100 municipios más, ocupó el segundo lugar. Entonces, y bueno, otro tema que no estaba tan presente en el 2015, aunque ya empezamos a preocuparnos, es el tema de las desapariciones de mujeres y que pues muchas de ellas son localizadas luego sin vida. Entonces tenemos este contexto de violencia, de alta violencia en Baja California, que pues es una de las motivaciones para solicitar la alerta de género. Así lo sustentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, nosotros hacemos este informe en medio de la pandemia. Además, también quiero recordar eso, que el COVID, ya también ha habido varios estudios dando cuenta de cómo las mujeres hemos sido, digamos que, una de las poblaciones pues, más vulnerables, dado el confinamiento y las tensiones familiares por no solamente el encierro, sino la propia crisis económica, ¿no? Entonces, digamos, estamos en una situación bastante grave. Nosotras es una, digamos, de las limitaciones desde mi punto de vista. Hay muchas, pero bueno, voy a señalar algunas de ellas ahora, que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Entonces, una primera de ellas es enfrentar un mes de trabajo de campo, no solo el trabajo de campo, sino elaboración del informe, ¿no? Para dar nuestras recomendaciones es muy poco tiempo. Sin embargo, bueno, pues estuvimos haciendo el recorrido con todas las medidas de seguridad por el tema de COVID. De hecho, una de nuestras colegas sí tuvo COVID, pero bueno, gracias a la protección y a la buena suerte también pudimos seguir adelante con esto y sacamos este informe que, bueno, como lo dijo Mari Carmen, tiene 18 recomendaciones que luego son recogidas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Entonces les quiero decir que sigue después. Lo que sigue una vez que se hace la declaratoria, nosotras nos constituimos en un grupo interinstitucional y multidisciplinario para dar seguimiento y evaluación a la implementación de la declaratoria de ABGM en Baja California. Entonces, en eso estamos trabajando. Como ven, apenas hace una semana nos instalamos como grupo de trabajo. Sin embargo, ya el gobierno del estado nos ha estado reportando lo que ha podido hacer en estos meses, ¿no? El enlace es Carla Pedrín, que ella es, por ahora, ha sido la representante del Instituto de la Mujer de Baja California. Y bueno, con ella tenemos un contacto pues muy cercano y hemos dado cuenta de la intensidad del trabajo que han desarrollado para poder hacer esta transición, ¿no? Para poder cumplir con algunas de las medidas en estos meses y para el compromiso es integrar un informe previo a la entrega al segundo gobierno y luego una vez que el nuevo gobierno reciba ese informe, a los 6 meses tenemos que nosotras evaluar un segundo informe para ver qué tanto se ha avanzado, ¿no? Es decir, que esto va a ser un proceso de mediano plazo, ¿no? Nosotras en nuestras recomendaciones estamos conscientes de que hay recomendaciones que van a tomar más tiempo, ¿no? Que otras. Entonces, en ese trabajo, en ese momento, digamos, estamos en Baja California. Yo les quiero, aquí hice una selección de algunas de las medidas que están en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres que a mí me parecen más importantes. Y
me parece más importantes, primero tengo que decir que yo estoy, bueno, formo parte del grupo de trabajo como parte de las académicas y que de alguna manera, bueno, somos un grupo interdisciplinario, yo estoy más en la parte social, pero otras colegas son doctoras en Derecho, y entonces tenemos como lecturas y aportaciones distintas, ¿no? Entonces seguramente mis colegas a lo mejor seleccionarían otras medidas, pero bueno, a mí me parecen estas de las más importantes. En el informe también tratamos de hacer un trabajo de continuidad, es decir, de no dejar a un lado lo que pasó en 2015, sino de recuperar y darle continuidad, ¿no? O sea, que sean medidas progresivas en ese sentido, ¿no? Y creo también que se pudieron abarcar otros temas porque también en este tiempo ha habido un aprendizaje muy importante con las alertas de género en otros contextos. Entonces, hicimos un trabajo también de recuperar parte de las buenas prácticas que ha habido en el tema de política pública para la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en las medidas de prevención podemos encontrar como tres que ya se habían señalado en el informe anterior. Uno que tiene que ver con el Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, que aunque hubo avances, hasta hoy en día no funciona como debería de funcionar. Entonces ese es un atraso muy importante y es una de las primeras solicitudes porque sin información pues no podemos hacer diagnósticos tan certeros y la política no puede ser tan eficaz como quisiéramos, ¿no? Un segundo es un programa integral de sensibilización, capacitación y profesionalización en temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Que si bien ha habido, no hay, digamos, un programa integral que sea diferenciado según el ámbito de gobierno, porque el alerta de género implica los tres, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, se necesita profundizar y además hacerlo de manera sistemática y actualizada, ¿no? Tercero, fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres, o sea, los institutos de la mujer, el estatal y los municipales, que como dice Mari Carmen, tienen un problema muy serio de presupuestos. Entonces, desde allí queremos llamar la atención, desde el tema de presupuestos y de personal, que también hay un problema muy serio de personal, ¿no? Bueno, otras tres medidas considero yo que son medidas más, como más del momento actual, porque tenemos normatividades muy importantes en México, pero que no se aplican, como es la NOM 025, estas que están acá en el PowerPoint, que tienen que ver con la igualdad en el trabajo y lo que nos interesa es que sean monitoreadas e implementadas. Y también tiene que ver con el sector salud, ¿no? De cómo se atiende a las mujeres en diferentes instituciones de salud para hacer un trato, digamos, considerar la diversidad de las mujeres, ¿no? Y la interculturalidad. Entonces, ese es un tema que me parece que también que es nuevo. Nos interesa también, también fuimos muy cuidadosas en integrar poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, en Baja California, las mujeres migrantes pudimos nosotras constatar cómo es una de las poblaciones que requiere una atención especial y el gobierno anterior ya tiene como parte de su infraestructura, antes no lo tenía, pero tiene una subsecretaría de migración. Entonces, nosotras estamos solicitando que como parte de las funciones se tenga un programa especial para atender a las mujeres migrantes. Y un sexto sería identificar y atender de manera integral las causas que limitan el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales reproductivas y reproductivas. Entonces, acá
acá lo que, bueno, les invito a que vean y revisen el informe porque está muy, muy detallado cada una de estas medidas, pero acá te tratamos de hacer como una lectura integral de este tema porque sabemos que hay un continuum de violencia y que si no se atiende la violencia sexual, por ejemplo, o no, las mujeres no tienen realmente acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, estamos ya en falta y generamos un contexto pues propicio para la violencia hacia las mujeres. Entonces, en cuanto a las medidas de seguridad, tenemos estas dos medidas que ya traemos como rezago, ¿no? Que tienen que ver con si denuncian, pues hay muchos van a hablar de que ya han sido amenazadas, pero las autoridades no toman las medidas en el tiempo preciso, no se anticipan y luego resultan en feminicidios, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. La contención de cómo se reproduzca la violencia, por ejemplo, en las policías, ¿no? Que requieren un trabajo para el manejo de sus emociones. También en este tema que yo les decía de elegir algunas poblaciones que creemos más vulnerables, está el tema de las mujeres con adicciones o con problemas de salud mental, que hay un rezago muy, muy grande, ¿no? Entonces, estamos proponiendo una atención especial para esa población. También recuperamos algunas prácticas que hemos visto en otros lugares que tienen que ver, y con una política pública que también ha estado presente con más o menos intensidad en diferentes contextos, que tiene que ver con el fomento de la cultura de paz. Porque creemos que si no hay una reconstrucción del tejido social, no podemos abatir estos índices de violencia, sobre todo porque en los últimos años la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario ha crecido exponencialmente. Entonces allá hay un problema que se requiere otras herramientas. Y luego también, bueno, nos interesa que haya una atención integral contra la violencia que ha surgido en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas de seguridad. Las medidas de justicia, aquí no son todas, como les dije, yo estoy recuperando algunas. Bueno, pues era obligado recuperar el Centro de Justicia de Justicia para las Mujeres en Tijuana, y además se propone que se cree un centro de justicia para las mujeres en zonas rurales, particularmente en San Quintín, porque ahí tenemos una problemática y una población también que tiene una condición de vulnerabilidad específica. También o sea, el Estado no ha podido tener un programa para garantizar resarcir el daño de las víctimas indirectas y de las víctimas directas, ¿no? Entonces, por eso se hace esta solicitud de garantizar, de tener un programa de atención y de justicia. Y luego la cuarta que estoy destacando es la implementación de los mecanismos de la entidad federativa para la búsqueda y localización de mujeres y niñas, porque como les decía yo, el problema de desapariciones es un problema que se suma al de feminicidios y que ha generado mucho dolor, muchísimo dolor, sobre todo a los familiares que están buscando a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Finalmente, también en la declaratoria de la alerta hay un tema de reparación del daño. Está planteado las medidas muy en general para que se garantice mediante la restitución, la rehabilitación, la compensación y la no repetición. Entonces, bueno, les estoy dando un panorama así muy, muy rápido, realmente para poder profundizar nos llevaremos bastante tiempo, pero tenemos el compromiso, el grupo de trabajo, junto con el gobierno del Estado, por supuesto,
de organizar un conjunto de mesas con sociedad civil y con público en general para poder profundizar en cada una de las, digamos, de estos grandes vertientes, ¿no? O sea, prevención, seguridad, justicia, ¿no? Entonces, también hay un compromiso de comunicación, de tener instancias como no solamente la página web, sino seguramente algunas otras formas de comunicar cómo va a ir el proceso de la implementación, que es la parte más difícil, ¿no?, de todas estas medidas. Finalmente, yo quisiera como dar también un panorama de por qué creo que es una oportunidad muy importante para Baja California que se esté en este proceso de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y tiene que ver, primero, bueno, con esta nueva coyuntura que es el cambio de gobierno a nivel federal, ¿no? Y a nivel estatal también, porque junto con el gobierno, con el cambio hacia un gobierno más de izquierda, también en Baja California, pues es un viraje muy fuerte, ¿no? De estar cerca de 30 años gobernados por el PAN, ahora a un gobierno, al gobierno que propone Morena, ¿no? Entonces, más allá de las propias, digamos, contradicciones y idas y venidas de momento de transición, pues bueno, hay digamos, una vocación democrática y social, ¿no?, de atender o de reconocer la dimensión social de los problemas que puede generar una coyuntura muy importante para nosotras, ¿no? Y bueno, también ha habido un acercamiento, una sensibilidad de parte de la nueva gobernadora, que bueno, es una gobernadora mujer, y eso, bueno, nos genera muchas expectativas positivas. Entonces, bueno, creo que son elementos importantes. Y luego, esto del Laboratorio de Políticas de Género fue una idea que lanzó Leticia Liu, importante, que ojalá tuviéramos un gobierno, un estado de la República que pudiera constituirse en un laboratorio, donde pudiéramos, digamos, poner en práctica, ¿no?, lo que hemos podido aprender a lo largo de estos años. Entonces, para mí, ella mencionaba Colima, para mí Baja California podría ser ese laboratorio, porque una de las cosas que también hemos descubierto es que en la medida en que los 3 niveles de gobierno, o sea, municipio, gobierno del estado y federación, estén atentos, ¿no?, y estén comprometidos con un proceso de esta naturaleza de políticas, con una orientación, digamos, con perspectiva de género, puede generar buenos resultados, ¿no? Y luego también hablo de esta otra coyuntura que lo hemos estado viendo, que es la participación ciudadana de Baja California, que bueno, uno lo puede dar cuenta de ello por el número de organizaciones de la sociedad civil, en particular colectivas feministas que han estado surgiendo en los últimos años y que están muy atentas y que están generando digamos, un ambiente, una necesidad de cambio, ¿no? Entonces, porque, o sea, las acciones de gobierno se quedan en el papel mucho si no hay una ciudadanía atenta y que esté dando seguimiento puntual a los compromisos de gobierno. Yo creo que tenemos las condiciones en Baja California para lograr este seguimiento. Y esto que es la cuarta ola feminista, que no se suscribe solamente a Baja California, sino que en el mundo y en México en particular, ¿no? O sea, hay como un resurgimiento del feminismo con voces nuevas, con voces de chicas jóvenes que están haciendo reclamos muy, muy justos, muy novedosos, de forma novedosa. Entonces, creo que digamos, esta coyuntura puede generar que de estas medidas que de pronto suenan, y ustedes si ven el informe, a lo mejor les queda esa impresión,
ambiciosas, pues lleguen a mejores resultados que en otros momentos. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad y quedo aquí atenta a ver si hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, Marlene, muchísimas gracias, Mari Carmen. La verdad es que con sus exposiciones han presentado un panorama muy, muy completo de un tema, Mari Carmen, que tú sabes que aquí ha sido parte también de los temas, de las grandes líneas editoriales que Cuatro Vientos ha estado siguiendo en el transcurso de los últimos 6, 7 años y que se ha fortalecido con tu presencia, Mari Carmen, con los temas y de los que hemos hablado ya, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, lo hemos hablado mucho, la violencia, la violación a los derechos de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes ha sido un tema recurrente. Yo nada más haría una sola pregunta por cuestión ya de tiempo. Me gustaría mucho, Marlene, preguntar, esto que usted acaba de mencionar es muy interesante, pero no se logra sin dos aspectos fundamentales. Voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, pero también recursos que debe de asignarle esta nueva legislatura, que les tiene que crear un presupuesto específico para que a partir del próximo año todas estas recomendaciones, todas estas líneas de trabajo finalmente terminen en una vertiente de políticas públicas que nos hagan avanzar en uno de los temas, quizás de los primeros 2 o 3 temas que Baja California tiene pendiente, que es el tema de la violación a los derechos de las mujeres y todos estos temas de violencia que son terribles, ¿sí? Y de las cuales, pues estamos hablando del 50% de la población de Baja California y que, pues, viven en condiciones realmente aterradoras. En los últimos días he tenido la oportunidad de conocer casos aquí en una zona de la ciudad de Ensenada, en donde, créanme, de veras es espeluznante ver, escuchar historias que se han narrado sobre lo que ha estado pasando en la zona sur de la ciudad de Ensenada con las mujeres. Pero aquí entonces la pregunta, Marlene, es, ¿qué hay de la voluntad política del nuevo gobierno? Dice usted, no sé si ya tienen ahí dentro del equipo de trabajo gente del nuevo gabinete, del nuevo gobierno, perdón, que ya esté atendiendo estos temas, ya esté trabajando con ustedes de la mano en la implementación de todas las medidas de tipo político, pero por otro lado también se requiere la presencia de los diputados y las diputadas, porque de otra manera no se les convence y estamos en los procesos previos, en los meses y en las semanas previas a la elaboración del presupuesto del próximo año. Y si no hay un presupuesto destinado específicamente para el logro de todas estas pequeñas cosas que conforman el todo de este tema de la alerta de violencia contra mujeres en Baja California, pues vamos a seguir hablando aquí un año más y no va a pasar absolutamente nada, Marlene. Por favor, ¿cómo están esos dos temas? Sí, totalmente de acuerdo. El tema de los presupuestos es muy importante. Bueno, a diferencia de 2015, como nos contó Mari Carmen, se hizo un cambio y la alerta de género trae recursos, por decirlo de alguna manera. Eso ha contribuido mucho a que la alerta de género se vea con otra perspectiva también. Y entonces esos recursos ya están en Baja California. Ah, ok. Eso es digamos, los recursos extraordinarios, que no son muchos, son limitados, pero hay recursos. ¿Sabes cuánto es de recursos? Perdón, doctora. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Fíjense que no tengo el dato aquí, me van a perdonar de cuántos son los recursos. Tenía de un 800. Pero Mari Carmen hablaba de 1 millón, ¿no? De 1.800.000 es lo que más. Uy, 1.800.000. Sí. ¿Y eso alcanza no es para nada. qué, Marlene? ¿Eso alcanza para qué, Marlene? No es nada, no es nada. Pero antes eran 0. Pero bueno, no, pero estamos Perdón, Marlene. Tuvimos un pequeño problemita ahorita con la comunicación. ¿Podría repetir lo que acaba de decir, por favor, Marlene? Sí. Que esa es una parte mínima, pero lo más importante es, como tú decías, que el recurso que maneja el gobierno, el Estado, se haga una programación para que estas medidas tengan realmente recursos.
Y ese compromiso es un compromiso del gobierno saliente y del entrante. En estos meses nos vamos a enterar efectivamente, en estos meses que vienen nos vamos a enterar si se logró hacer este cabildeo y si realmente se cumple. Pero el compromiso está presente y nosotros como grupo de trabajo es una de las cosas que vamos a estar revisando. Y es interesante justo qué ocurre además en este principios de gobierno, porque además está por elaborarse el plan, perdón, de desarrollo del estado de Baja California, que tiene que contener estas medidas y un plan específico para atender la alerta de violencia contra las mujeres. Entonces, la coyuntura está presente, yo pienso con aspectos muy positivos, como lo acabo de decir, pero bueno, hasta que no veamos, no creemos, ¿no? Entonces, Así es. en eso Muy bien. estamos y Quiero comentar, eso puedo decir. Sí. disculpa, Sí, Mari Carmen, adelante. gracias, Manuel. Yo quiero comentar que ayer, en una reunión que hubo con mis mujeres, hablaron de 80 millones para las alertas de violencia de género. Entonces, 80 millones que serían distribuidos entre los 21 estados, más o menos, que están en alerta de violencia de género y pues a la vez en los municipios. O sea, la situación también es que no es vinculante, o sea, no quiere decir, no es obligatorio, tiene que ver con lo que decía Luis, la voluntad. Pero yo he seguido desde que se implementó la ley de acceso y participé en los foros, impulsé los foros en Rosarito y en Mexicali para la alerta del 2015, pero la situación es que me gustó cómo lo presenta eso de que dividieron entre las medidas de justicia, medidas de prevención, medidas de, ¿qué más por aquí la apunté? De seguridad, etcétera. Esto está bien porque de ahí generan varias cosas, pero no veo yo, o sea, yo no siento que tenemos la seguridad de que va a bajar la violencia. ¿Por qué? Porque no se necesita tener alerta de violencia de género para hacer las cosas, para que se acate la ley, para que haya justicia para las mujeres. O sea, esa situación previa donde decían las autoridades, sí, queremos alerta de violencia de género. Yo decía, ¿cómo? Si el gobernador, el secretario de gobierno de Baja California no pueden pedir la alerta de género. O sea, ¿cómo que? O sea, también ha sido como muy manoseada este concepto, se usa también como una parte como de imagen y publicidad, que en muchos lugares se pone que tenemos alerta. De hecho, estaba platicando una compañera de Chiapas, con Kira, que ya ha estado con nosotras aquí, y decía ella que estaban poniendo, que el gobierno del estado mandó poner en los puentes importantes en las carreteras unas mantas donde decía la alerta de género, de violencia de género para todas las mujeres de Chiapas, en todos los municipios. No es cierto, nomás fue en 5 municipios, porque ya son muchos. Y o sea, a mí me preocupa eso de cómo también está sirviendo como para una imagen de, de, de los gobiernos. Entonces yo preguntaría, yo conozco a Marina de Pilar, desde Mexicali, la aprecio mucho, o sea, hemos estado desde antes de que estuviera desde antes que estuviera a la política, platicamos algunas cosas y sé que sí está interesada, pero en esa situación yo quiero saber, porque el problema siempre ha sido el Congreso del Estado. O sea, y más ahorita con la discusión que hay entre la gente que se queda con Bonilla y la gente que hace apertura con la nueva gobernadora. O sea, se está haciendo como, ahorita se están haciendo los grupos al interior de Morena, o sea, estos grupos fuertes de poder. Entonces, creo que el gobierno del Estado anterior, el gobierno de Acción Nacional, como bien dijiste, 30 años de panismo, que es un conservadurismo, que a las mujeres siempre nos ven como nada más máquinas para cuidar a los hijos y tener más hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación, sí se tuvieron, como gobierno del Estado, sí se tuvieron más pláticas, hubo más comunicación para el sistema estatal de prevención, atención, sanción, y eliminación de la violencia de las mujeres, en este sistema sí hubo más apertura.
y también por parte de diputados y diputadas que estuvieron en esas legislaturas. Entonces ahora no, ahora yo veo que lo tienen de una manera así como muy, muy patrimonial, no sé cómo se donde nada más participan estos y estos no. O sea, sí hay una exclusión. Y yo lo pondría al revés. O sea, en este contexto que tú presentaste sobre como los pro, como en una fortalezas, ¿no? Que se pueda decir. Yo veo también, yo veo muchas debilidades. En el sentido de que hay una organización de mujeres. Hay una organización no organizada de mujeres, o sea, no coordinada, pero jóvenes en Ensenada, en Tijuana, detuvieron en la última manifestación a chicas de Ensenada, en Rosarito hay muchas desapariciones, Mexicali está el Valle poniéndose muy fuerte, o sea, las chicas salen, se convocan y salen, pero no están siendo reconocidas ni incluidas en ninguna de los mecanismos de política pública. Entonces esto puede ser lo contrario. O sea, ¿de qué manera ellas que dijeron queremos la alerta de violencia de género, pero no la generaron, la generó el gobierno, porque finalmente la Comisión de Derechos Humanos pertenece a una parecer, pero es del gobierno y de acuerdo con el gobierno hace. Entonces a mí me preocupa al revés, o sea, cómo están considerando a estas chicas, a este movimiento feminista de la cuarta ola que señala. Ahora, ¿cuáles son? Y los presupuestos tienen que estar impactados con sensibles a género. Desde el 2015 yo los he revisado y no han aumentado. Lo que hizo el gobierno anterior fue traer gente de otra institución y ponerla al Instituto de la Mujer, porque el Instituto de la Mujer trabajaba con 6 millones de pesos, que creo que ahorita está más o menos en eso. El Instituto de la Mujer Estatal se empodera con los recursos federales, el PAIMEF, el TRASBER, FOBAM, etcétera. Son los que les vienen dejando, yo creo que unos 20 millones, ¿no? Y con eso, pues hacen de todo lo que pueden hacer. Pero en realidad, sí, yo creo que sí debería, en ese seguimiento deberíamos, y es mi propuesta, como sociedad organizada, un observatorio sobre, un observatorio sobre cómo se están atendiendo estas cosas. Sí, es positivo que sea un gobierno democrático hacia la izquierda, más preocupado por estos temas que no les preocupó nunca a los anteriores, pero también habría que ver esa parte que de las capacitaciones, sensibilizaciones. Yo tengo años en este rollo, debo decir que ya en la institucionalidad, a través con el Instituto de las Mujeres del Nacional, desde el 2006, y veo que son millones de pesos que se han invertido en sensibilizar, capacitar y profesionalizar, y nada más les dan sus cuadritos, los cambian, y he visto que esas mismas personas que van a la certificación o la sensibilización siguen cometiendo omisiones graves, que todavía las ponen, si son 72 horas desaparecidas, que tienen que ser las 72 horas de desaparecidas para que echen a andar la investigación, o que tienen que tener golpes las mujeres así, moretones, para que les puedan atender la denuncia. Todo, yo creo que no nos debemos de ir por ahí, me voy a leer el informe, porque la cuestión es que es vinculante, debe de ser vinculante, cualquier, y como lo dicen las leyes, cualquier funcionario que esté en la parte de justicia, o esté en la parte de seguridad, o en la parte social, que tenga este cargo, no debe de ser omitido, no debe de ver la omisión. Y hay ya, así como acaban de castigar por fin, a un médico que fue abusador de las alumnas y por una situación que tuvo en el fallecimiento de una chica del Valle de Mexicali, así también cualquier persona que esté funcionaria en la fiscalía, en el Ministerio Público, en la policía, que descuide y se brinque todas estas situaciones que tiene que hacer, los protocolos o como debe ser, debe de procederse en contra de esa persona. Yo creo que solamente se va a atender cuando sea así, porque esa sensibilización, o sea, sí, te dicen todo lo que sea, Claro. Son casi 20 años y yo veo que tenemos que ir por... Los avances han sido a paso de tortuga. Mari Carmen, Marlene, yo las convoco, me gustaría mucho, de ser posible, ya que están también con nosotros nuestra directora editorial, Galicia Aragón, las convoco a ver si es posible platicar de aquí a un mes, en donde creo yo que vamos a tener ya una visión más clara, más precisa
de cuál es la voluntad legislativa y cuál es la voluntad política del nuevo gobierno hacia estos temas fundamentales que tienen que ver con algo que, insisto, se debe de tratar y se debe de atender como uno de los 3 principales problemas que tiene nuestro estado en Baja California con lo que se le debe a las mujeres en materia de defensa de derecho, de defensa de sus derechos humanos, con relación a todos los abusos que se han cometido y que se siguen cometiendo, y pues esperemos que tengamos entonces esa posibilidad de hacer un análisis más profundo sobre lo que aquí ha quedado planteado de una manera muy interesante, con esta aportación que hizo la doctora Solís sobre en qué consiste ya y que se está trabajando ya en esta alerta de violencia contra de las mujeres en Baja California. ¿Les parece bien? Sí, por supuesto. De acuerdo. Muy bien. A mí me gusta mucho que pudiéramos analizar las medidas, pero ya dentro de con la visión de qué se puede hacer, ¿no? O sea, así es. Sí, vamos siendo propositivos y vamos diciendo, bueno, estas cosas se pueden hacer, adelante. Y Cuatro Vientos, ya saben ustedes, es la casa de ustedes, es la casa, tenemos estos miércoles de feministas para que tratamos los temas de los feminicidios que de alguna forma revelan la línea editorial que desde hace muchas décadas Cuatro Vientos ha implementado como uno de los temas fundamentales para que esto cambie en nuestra entidad. Marlene, Mari Carmen, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes, Marlene, y dentro de la próxima semana, Mari Carmen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces encuentran eco. Tengan muy buen día y nos estamos viendo y escuchando el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.